Hola amigos, buenas tardes, qué gusto verles. Estamos prácticamente ya en víspera de Shabbat, ya estamos en preparación para Shabbat, estamos en Sukkot, fiesta del Sukkot, y al ritmo de la música de Chevra, para poder amenizar esta tarde tan rica, tan bella, tan hermosa, armonizados, que tú te empieces a liberar, que empieces a entrar a estos niveles de entendimiento y de Torah un poco más profunda, ¿verdad? Vamos a meter un poquito de Midrash al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, cómo es el Midrash y cómo aplicarlos. Son términos, el Midrash ya sabes que es un término prácticamente en judaísmo, una forma de interpretar un poco más profunda la palabra, la Torah, y invito cordialmente a cristianismo para que empiece a escudriñar el Nuevo Testamento a través del Midrash. Vamos a ver qué significa. El primer capítulo del libro de Juan, de Yohanan, en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, y vamos a ver qué relación tiene con Sukkot, y vamos a establecer unos nuevos términos de entendimiento para que comprendamos en profundidad qué tiempo estamos viviendo. Recuérdate que es el tiempo de restaurar el tabernáculo caído de David. Necesitamos invitar a David con su música para que podamos nosotros entender esa restauración del tabernáculo de David, ¿verdad? Que no es otro que el mismo Mesías, representado en varias facetas, en varias formas de entendimiento, equilibrados como siempre, sin tratar de inclinarnos a ningún lado, ni favorecer a unos, ni desfavorecer a otros. Cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su tiempo, y es el tiempo de la restauración del tabernáculo caído de David a través del libro de Juan, de Yohanan, del Nuevo Pacto, y vamos a ir un poco a Isaías también, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra Torah. Vamos a empezar un poquito a leer algunos puntos importantes. Algunos versos de inicio del libro de Juan, de Yohanan, del libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, es el cuarto de los evangelios en cristianismo, pero vamos a tomar algunas porciones para poder integrar esta rica y bellísima tarde a la luz de la inspiración de nuestro Ruach precioso que nos enriquece la tarde a través de la música de Chevra, que se llama Chai. Chai se escribe, se pronuncia Chai. Entonces es una música alegre que te puede transmitir y transportar y transferir de la esfera de la esclavitud a la esfera de la libertad. Acuérdate que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces entenderemos cosas frescas en esta tarde, que quiero yo que empieces a escudriñar en profundidad Torah y empieces a tener más autoridad en tu propia vida, más entendimiento, más comprensión. Cuando escuches todos los videos tocantes a la espiritualidad, a la forma de compartir, tú podrás entender un poquito más a todos los preachers, a todos los conferencistas, predicadores, y tú podrás darte cuenta qué tendencia tienen, hacia dónde están, no sé si al centro, a la izquierda, a la derecha, o inclinados hacia algún lugar, para que te des cuenta cómo están las cuestiones, ¿verdad? Bueno, trataré de ser explícito, sencillo. Hablaremos un poquito de la Shekinah, de la gloria de nuestro Padre Eterno. Hablaremos un poquito del Mashiach y también un poquito de Sukkot, que es la festividad judía que está ahorita en este momento disfrutándose, la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, del Sukkot o el Sukkot o la Sukkah. No te preocupes cómo lo escuches, el punto es que son los tabernáculos y la fiesta determinada, muy definida, ¿verdad? Entonces vamos a bajar un poco nuestra música para poder compartir esta belleza y esta riqueza, ¿verdad? Espero que la disfrutes, espero que puedas moverte adecuadamente y iniciemos pues. Seguimos al ritmo de Chevra, es un grupo judío, juvenil, un poco más maduro este tiempo, para que te des cuenta cómo no choca una cosa con la otra, una perfecta libertad. Si tú eres joven, te va a llamar la atención, y si tú estás entrado en añitos, pues también te va a despertar tu instinto musical para poder penetrar en la fuerza. Escucha, ¿verdad? Chevra, grupo judío hermoso, transmitiendo palabra fresca para tu conocimiento, ¿verdad? Bueno,
Espero que esto no te saque de onda, como dicen los jóvenes. Avísale a tu pastor lo que estás escuchando y lo que estás recibiendo, ¿verdad? Acuérdate que estoy en favor de la revolución musical, de la pasión musical, pero siempre y cuando esa palabra esté limpia, esté purificada, esté, esté lavada y sobre todo ungida por el Ruach, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas formas de alabar a nuestro Padre. No sé si te acuerdas cuando salió lo de remolineando, todo el mundo se remolineaba, bailaba y cantaba y danzaba. Bueno, este es un tiempo de otro tiempo, de una dispensación. Estamos invitando a los grupos judíos a poder penetrar a la esfera del nuevo pacto y al revés. Estamos invitando a los grupos cristianos a penetrar a la esfera del antiguo pacto, del Sukkot, y entonces creo que cumplimos las premisas fundamentales de ni a diestra ni a siniestra. Eso le dijeron a Josué, acuérdate, no te apartes de Torah ni a diestra ni a siniestra. Entonces medita de noche, medita de día, y entonces enamórate del Padre de la eternidad, cómo se refleja y se manifiesta, ¿verdad? Una persona seria, creo yo, soy serio, ya he entrado en algunos años, pero me encanta la vivacidad juvenil y por eso te lo transmitimos. Y conforme pase la plática pondremos música un poquito más suavecita para que tú te intereses. Melech, el rey. Bueno, bien, en el principio dice el verso 1 del libro de Yohanan, en el principio era la palabra, el word o el verbo. In the beginning was the word, and the word was with God. Entonces, en el principio era el verbo. Acuérdate que en inglés was, el verbo to be es ser o estar. Entonces, en el principio, vamos a escudriñar un poquito, meter un poquito más de midrash en esta mañana, y vamos a decir, en el principio era el verbo, o la palabra, era o estaba el verbo, es lo mismo en inglés. In the beginning was the word, and the word was with God. Y el principio estaba, y la palabra era con Dios o estaba con Dios. Así empieza el verso de Yohanan. Haz de cuenta que es el Génesis del nuevo pacto, porque el Génesis dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y aquí en el nuevo pacto empieza diciéndonos que en el principio era el verbo, o la palabra era o estaba el verbo, o la palabra, y la palabra era el verbo o estaba con Dios. Y dice, más bajito, dice algo interesantísimo, si lo escudriñamos, dice, y el verbo era Dios. O podemos decir era, si es el verbo ser o estar, era o estaba con Dios. Y aquí me dice, y el word was God, y el verbo era Dios. Vamos a explicar un poco esto en detalle. Y todas las cosas, all things came to be through him, and without him nothing may have been. Y todas las cosas vinieron a ser a través de él, y sin él nada hubiera sido hecho. Vamos, él tuvo que ver con todo. Estamos hablando del word, estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra, del divar, o divarim, ya viene el verbo, la palabra divarim viene de Deuteronomio, que significa palabras. Estas son las palabras, divarim. Estamos ya metiéndonos a terreno, un poquito de remes, como te dije en la plática anterior, para que tú penetres una esfera más profunda y entonces tengas modos, pues no de discutir, pero sí de poder entablar conversaciones en niveles de entendimiento más profundos, sin lastimar tu filosofía espiritual que tienes, sin lastimar nada de lo que tú has recibido, y entonces te lo puedo compartir básicamente, ¿verdad? Básicamente lo que tú has recibido enseñado, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Bueno, ya vimos Chai, vamos a ver un poquito ahora, ¿qué será? Bueno, nos seguimos aquí y entendemos esta reunión musical para que tú te puedas, bueno, vamos a poner Nahpisa se llama esto, también es el mismo grupo Chebra, para que te vayas identificando con él y empieces a ver esto. Entonces, ya vimos que en el principio era el verbo o estaba el verbo, y el verbo estaba o era con Dios, y el verbo era Dios, y él era o estaba con Dios en el principio. Todo fue hecho por él, de acuerdo a este verso. Seguimos un poquito escudriñando, sencillamente dice aquí, y en él estaba la vida. En él era, otra vez, was, o el verbo era o está, o el verbo ser o estar, nos dice aquí que en él era la vida o estaba la vida, ¿verdad? Y la vida era la luz de la humanidad.
la luz de la humanidad o la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Esto estaba tenebroso, había unas tinieblas absolutas, no solamente físicas, sino espirituales, no había entendimiento, estaba la tierra deforme, estaba toda vacía, y vamos a trasladar en este segundo midrash lo que es el macrocosmos del que estamos hablando al microcosmos que somos nosotros, y la tierra estaba desordenada y vacía. Acuérdate que la palabra Adam quiere decir tomado la tierra, o Adán, en forma correcta es Adán, fue tomado de la tierra, y nosotros pues está hablando aquí de la tierra, y esa tierra que éramos nosotros estábamos deformes y vacíos. Entonces la luz viene y empieza a conformarnos a la imagen de luz para dar entendimiento de quiénes somos y qué forma ocupamos nosotros, sin olvidarnos de los principios espirituales que hemos recibido primordialmente en otros lugares. Aquí vamos a redondear un poquito más, vamos a perfeccionar un poquito más la enseñanza y vamos a compartir con más precisión lo que está diciendo el libro, ¿verdad? Entonces, pues, ahí vimos todo eso. Él era la luz, esta era la luz verdadera, la cual da luz a cada uno que entra a este mundo. Él es la luz de nuestro entendimiento. Él es la luz de nuestra forma, así como los violines están. Escucha los violines un poquito. Escucha los violines. Están armonizando el efecto espiritual de nuestro Padre a través de los violines. Te está dando forma a ti, te está conformando a su preciosa imagen. Eso es lo que hace el violín. Y lo ya continúa Chebra cantando. Una forma sencilla de cantar. Cuando el Padre de la creación creó todo esto, seguramente estaba cantando. Seguramente los seres angelicales, las fuerzas angelicales estaban alrededor de él, y él dirigía la palabra de vida, la palabra de luz, y la gente estaba, o los grupos angelicales estaban alegrándose y acompañando al Rey de la creación a través de esa voz, de esa word maravillosa, ¿verdad? Entonces, pues, sigue cantando Chebra. Bajo mi ritmo un poco para que tú no te desanimes de tanta música, pero no puedo dejar de escuchar la música. Bien, entonces vino aquí. Ahora vamos al verso 14, que es muy importante porque tiene que ver con la Shekinah divina. Ahí está la Shekinah conformándose. Yo puedo percibir cómo la gloria divina está descendiendo y tocando tu vida y conformándose a su imagen de Él, y está dando una estructura nueva en tu vida. Las letras de tu nombre estaban alteradas. Él está haciendo unos trasplantes de letras, está cambiando las letras, y ahora te va a dar un nombre nuevo. Una nueva forma de vivir, una nueva forma de entender las cosas para que disfrutes realmente estos tiempos, por difíciles que sean. Eso es lo que hace nuestro Padre en el macrocosmos y en el microcosmos que somos tú y yo. Bueno, seguimos aquí. Dice aquí que la palabra, el verso 14, the word became a human being and lived with us. And we saw his Shekinah, the Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se hizo un ser humano. La palabra se hizo un ser humano, se encarnó en un cuerpo humano. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Y vivió con nosotros, dice tu versión, y vivió entre nosotros, y we saw his Shekinah. Y nosotros vimos su Shekinah, vimos su gloria. Entonces, cuando esa palabra viene y se humana en la persona de Yeshua, la divinidad tan eterna y tan lejana, tan infinita y tan perfecta y tan llena de luz y de Shekinah, viene y se deposita sobre el cuerpo humano de Yeshua. Eso es todo. No entraremos en detalle de si Jesús es Dios o no es Dios. Tú lo vas a ir conformando. Conforme la Torah te empieza a conformar a ti, tu pensamiento, tu forma de pensar, tú irás vislumbrando perfectamente bien si Él es Dios o no. Aquí estamos hablando de la divinidad, que es la Shekinah, imperceptible al ser humano, imperceptible a los ojos humanos, imperceptible en el sentido de audición hacia nuestros oídos, viene y se deposita sobre un cuerpo humano. Saca tus conclusiones, si Yeshua es divino o no. Yo me pongo al centro para que tú saques tus propias conclusiones. Entonces, pues, aquí dice aquí que la palabra se hizo un ser humano y vivió entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah
vimos la Shekinah del unigénito del Padre. ¿Sí? La Shekinah del Padre nosotros la vimos. Vimos la gloria del Padre, la Shekinah del unigénito del Padre. Unigénito significa que proviene del Padre. Aquí dice del unigénito, únicamente nacido de Él, ¿verdad? Después veremos si ya estaba engendrado o si engendró en este momento o qué pasó, pero no entremos en más detalles. Vamos a dedicarnos en esta tarde básicamente a la Shekinah divina, lleno de gracia y lleno de verdad, ¿verdad? Lleno de gracia y lleno de verdad. Eso es lo que dice el verso 14. Entonces, transliterando al español, dice, el verbo o la palabra se hizo un ser humano y vivió con nosotros, o entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, que es su gloria. Shekinah es un término complejo, pero sencillo de entender si nosotros entendemos que la Shekinah es la gloria del Padre Eterno, la que habitaba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, y entonces, bueno, estaba en la parte inicial, en la entrada inicial del tabernáculo de reunión, que es el Mishkan, cuando la gloria divina llenaba el tabernáculo, que es el Sukkot, que es el Mishkan, y que tiene que ver mucho con las fiestas del tabernáculo que estamos viendo hoy en día, de las cabañas, entenderemos cómo la gloria divina nos visita. Y aquí nos está visitando la gloria divina a través de la música, a través de la Torah, a través de la conversación, a través de su espíritu. De muchas maneras nos está visitando para que entendamos realmente quién es ese ser eterno maravilloso, imperceptible, pero perceptible, a través de su Shekinah, y recibida esa en el cuerpo humanado, en el cuerpo humano de Yeshua, para poder transmitir este tipo de cosas. Bien, ¿qué dice aquí? Que la Shekinah del unigénito del Padre, full of grace and truth. Cuando decimos lleno de gracia y de verdad, pues es que, perdón que lo repita, porque pues es lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos la palabra del punto de vista midrashico, cuando decimos gracia y verdad, entonces toda la divinidad ahí está. Yeshua es lleno de gracia y de verdad. Solamente hay un espíritu de verdad, y ese espíritu de verdad tiene que ver con la gloria divina, tiene que ver con Yeshua, y tiene que ver con el Ruach HaKodesh, porque es el espíritu de verdad. El único que nos lleva a toda la verdad es Él. Queremos conocer lo divino, queremos conocer a Adonai, el Yud-Hak-Vav-He de las 4 letras hebreas, entonces tendremos que entender bajo la inspiración del Ruach HaKodesh que transmite la Shekinah divina en el cuerpo humanado de Yeshua, y entendemos a la perfección qué estamos haciendo y bajo qué mano estamos. No tengo ninguna duda, no tengo ningún temor de que esto está cada vez aclarándose más como la luz de la mañana. Mas la senda de los justos es para ti. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu senda, tu caminar, va en aumento. Eres justo porque has sido justificado. Has creído que Yeshua es el Mesías enviado, bendito, para que la eternidad se refleje en Yeshua y en ti en este momento. Así que te felicito porque tu senda va hacia un buen destino. Bien. Shekinah, Juan 1.14 dice aquí, tenemos mi tiempo, tenemos 18 minutos, dice aquí, la Shekinah, o Shekinah, como tú quieras, la KH puede sonar como J, como Shekinah es gutural, o como Shekinah, que es la divina presencia, es la manifestación de Dios que descendió para habitar, to dwell en inglés, para habitar, entre comillas, entre la humanidad. Eso es la visitación que tuvimos nosotros a través de la Shekinah. Like Memra, como Memra, que es palabra o logos. Su palabra netamente griega, la palabra logos, o es palabra, pero aquí en hebreo dice like Memra. Los rabinos utilizaban el término eufemísticamente en lugar de Yud, He, Vav, He. ¿Qué significa para ti que eres nuevo esto? Hablar de una palabra que es eufemísticamente. Significa por temor o por prudencia o por confianza, para no lastimar tus oídos y que pronto te empiecen a hablar de un hombre. Eufemísticamente empezaban a decir ellos de la gloria divina. No hay pierde
a veces tenemos que ser cuidadosos. Si utilizamos el término eufemístico, somos cuidadosos para no lastimar. A veces voy con grupos judíos y desde el punto de vista eufemístico no menciono el nombre de Jesús por temor a lastimarlos. Y puede que una persona se pierda si yo hago incorrecto o algo indebido, de acuerdo a Pablo. Siempre invitamos a Pablo. O se invita solo Pablo porque interpretaba muy bien lo que estamos nosotros diciendo. Entonces, cuando llego a un lugar y ellos dicen Jehová, pues yo no quiero corregir el nombre de Jehová. Eufemísticamente yo uso el nombre de Jehová. Puedo lastimar a los judíos también si uso el nombre de Jehová, porque es un nombre híbrido, ya lo sabemos, pero no me interesa ahorita pelearme con nadie. Pero a veces sucede que cuando no te quieres pelear con nadie, te peleas con todos. Dices, ¿este cuate qué onda trae? ¿Qué quiere compartir? ¿O qué? ¿Está descubriendo el hilo negro? No, yo te quiero decir una cosa, de todo lo que yo estoy comentando, nada es de manufactura personal. Si acaso la forma de expresarlo, si acaso la forma de leerlo, si acaso la forma de transmitirlo y compartirlo del inglés o del hebreo al español, eso puede que sea un poquito personal, pero trato de ajustarme a los lineamientos perfectos de las traducciones. Y la música, ya sabes, es así, es invitación personal para darle más riqueza a lo que estás escuchando. Bien, entonces pues dijimos aquí, se usó los rabinos, los rabbis, los maestros, utilizaban, o los sabios, utilizaban el término eufemísticamente en lugar de Yahweh, o de Yud-Hah-Vah-Keh, o de Adonai, el santo nombre de Dios, así entre comillas, Dios. A los judíos no les gusta que tampoco uses el nombre de Dios, porque también piensan que se está refiriendo a otro Dios. Pero después de un del preámbulo, el que estoy haciendo, las aclaraciones del Mesías, de la Torá, de la palabra, del Tanaj, del Ruach HaKodesh, yo no me estoy refiriendo a otro Dios más que al único Dios, que es Elohim y que es en escala descendente de Adonai. Déjame decirte que Adonai no es el mismo que Elohim. Después te explico en otra porción. Entonces, pues, el santo nombre de Dios. La palabra misma es tomada de pasajes que hablan de Dios habitando en el tabernáculo o estar entre el pueblo de Israel. La palabra misma que estoy diciendo aquí es tomada de pasajes que hablan de Dios habitando en el tabernáculo o estar habitando, habitando lo mismo que habitar. En inglés es dwelling, habitar, y en inglés es being, cero estar, habitar entre el pueblo de Israel. Hay varias citas para que tú vayas, y si rapiditamente tú eres un estudioso, tú eres un escolar, te mandaré unas citas para que las leas. Las personas que no tienen interés en ir a otras citas o no tienen tiempo o la disponibilidad, bueno, no lo hagan si quieren, pero si tú eres un estudioso de Torah, te mando a las citas, que es Éxodo 25, verso 8. Éxodo 25, versos 45 y 46, Números 35, verso 34, y Primera de Reyes, capítulo 6, verso 3, Ezequiel 43, verso 9, Zacarías, capítulo 2, verso 1 al 4. Puedes ir a constatar, puedes ir a enriquecer tu estudio y llenarte más si tú eres un maestro. Mi respeto si tú eres un maestro. Yo solamente comparto lo que se me da y te lo transmito. La Shekinah es traída a su plenitud con la encarnación de Yeshua en Juan 1:14. Te repito eso. La Shekinah, la gloria divina, porque no podemos ver a Dios, no podemos verlo, nadie lo ha visto jamás, pero la Shekinah divina sí es perceptible a través del Mesías para nosotros. Y para todos, no podemos ver la gloria divina. Bueno, Moisés vio la gloria divina. Contempló la gloria divina, tenés así que el resplandor de la gloria divina se depositaba sobre Moisés. Ahora, Moisés estaba representando, era una sombra oscura, bueno, no tan oscura para los rabinos judíos, por supuesto, que era el resplandor también, pero Yeshua, el único que tiene el nombre del resplandor de la gloria divina, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, es Yeshua. Él es el resplandor de la gloria divina. Moisés era un transmisor de la gloria divina, pero no era el resplandor. Se le veía, era un ser humano como tú y yo, pero manifestaba o era una sombra del que había de venir. Ahora, sombra es muy delicado y peligroso para el judaísmo. Decir que Moisés era una sombra, pero reflejaba muy bien la ley y los profetas.
Acuérdate cuando Yeshua se transilumina en el monte de la transiluminación, y allí aparece Moisés y aparecen los profetas. Aparecen los profetas y aparece Moisés. Y por eso se cumple la ley y los profetas. La ley tocante, la Torah, tocante a Moisés, y tocante a los profetas, aparecen los profetas, Elías, ¿verdad? Y así te explico. Bien, entonces, la Shekinah es traída a su plenitud con la encarnación de Yeshua en Juan 1:14. Te repito eso. La Shekinah es traída a su plenitud con la encarnación de Yeshua en Juan 1:14, lo cual establece la palabra vino. Aquí está la Shekinah divina. Aquí está la Shekinah divina. El Ruach me dice, stop it. Guarda silencio. Déjame que yo tome control de tu acelerada plática. Eso es lo que el Ruach me está diciendo en términos midrashicos. Está hablando claramente y me está diciendo, hey, it's my time, es mi tiempo, it's my turn, es mi turno. Y entonces empezamos a cantar, empezamos a bajar el ritmo de nuestra voz y dejamos que la gloria divina llene este lugar. Ciertamente la gloria no es física, pero mi espíritu la percibe y mi espíritu se dobla. Aquí está la gloria del Padre. Nuestro Dios aquí está contigo, te está embelleciendo, te está transmitiendo la presencia fuerte. Te está diciendo, heme aquí estoy. Tú me invocaste, aquí estoy. Esto no estaba en el programa, Gracias, Padre, por tu presencia. Entonces, la palabra se hizo un ser humano y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. La Shekinah del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que establece 1:14 de Juan. Esto, además, refuerza la idea que en el Mesías Dios habita con su pueblo. En el Mesías habita Dios con su pueblo. ¿Qué habita en el Mesías? La gloria divina. Enamórate de Yeshua. Cuando los grupos cristianos adoran a Yeshua, pues están adorando la gloria divina. Muchos dicen, ¿cómo vas a adorar a un ser humano? Bueno, estaban adorando la divinidad del Mesías. Yo te invito que invites a la Shekinah que habita en el Mesías, si es que eres judío o eres mesiánico. Enamórate de la gloria divina que habita en Yeshua. Y la fiesta del Sukkot va a cobrar más fuerza contigo. Y vamos a ver aquí en 14 que habitó entre nosotros la gloria divina. Eso es lo que representa el tabernáculo. Ahora, si tienes conceptos judíos, que creo que los tienes, te voy a enriquecer un poco más. Bueno, nuestro Padre te va a enriquecer un poquito más, ¿verdad? Igualmente, tomado de Juan 1:14, de Yohanan 1:14, relata el trasfondo especial del Mesías, abiertamente declarando la naturaleza divina de Yeshua. La palabra no solamente estaba con Dios en el principio. Perdón, el verbo no solo era Dios, no solo estaba con Dios, the word not only was with God in the beginning, no solamente estaba con Dios o era con Dios en el principio, sino que esta palabra es la mera manifestación de Dios mismo. Esta palabra es la mera manifestación de Dios mismo. Puede que veas dos personajes aquí. Veas a Dios y a su palabra. Aquí estás viendo dos personajes en mi persona. Estás viendo mi persona y estás escuchando mi voz. Con uno ves, con tus ojos ves a mi persona, y con mis oídos escuchas mi voz. No hay confusión.
Dios no es un Dios de confusión. Dios nos aclara perfectamente. Cuando yo escucho la palabra, entonces estoy escuchando al Mesías. Y cuando contemplo la gloria divina que habita en el Mesías, pues contemplo a Dios. Mis oraciones ciertamente están dirigidas hacia el Padre de la eternidad. El Padre se agrada con el Hijo. La gracia se derramó sobre ti, dice otro salmo, el 40 o 41. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No creo que a David le hayan dicho con toda su belleza que tenía. No creo que estaba encaminado a otro hombre. No creo que estaba encaminado a ningún otro profeta. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No estaba diciéndole tampoco a Adán, porque Adán había perdido su hermosura. Aquí cabe muy bien el Mesías y todo lo que se refleja a través de él. Entonces, pues dice aquí, para irme un poco rápido por mi tiempo, dice aquí que esta palabra entonces, como Juan la llama, fue manifestada al mundo en una forma práctica y tangible. En una forma práctica y tangible, ¿verdad? Una forma práctica y tangible. Nos regresamos al canto anterior, estamos hablando de la gloria divina. Este canto se llama I'm Jew, soy judío, y ahora vamos a regresarnos un poquito a ver si vamos a High para poder seguir con este ritmo. Entonces, pues, dice aquí, esto describe, bueno, aquí, continuamos. Dice aquí que la palabra se hizo un ser humano y vivió con nosotros, y nosotros vimos su gloria. La Shekinah del Father's Only Son, el unigénito del Padre, full of grace and truth, lleno de gracia y verdad. 1:14 dijimos. Yeshua de Nazaret es más que solamente un buen rabino o un filósofo o un intrigante filósofo. Es más que un rabino, Yeshua. Muchos no creen esto, pero esto es cuestión personal. Yo tengo poder para hacer que tú creas que Yeshua es más que un intrigante filósofo. No tengo el poder. Necesito la voluntad tuya para que digas, sí, Él es. Él es. Hubo un rey que le dijo, he aquí el hombre. Yeshua callado, en cadenas, amarrado, golpeado, vituperado, blasfemado y afectado. He aquí el hombre. Ese es el verdadero hombre. Está hablando del hombre. De acuerdo a la Biblia, Él es la manifestación visible del Dios invisible de la creación. Para describir esta encarnación, Yohanan emplea la palabra habitar entre su pueblo. Dwelt en inglés. Habitar entre su pueblo, está escrito. Como Yohanan lo veía para describir como Yohanan lo vio para describir la primera venida del Mesías a su pueblo, el cuadro más obvio era el Sukkot. Todo lo que está, la festividad en estos días, el Sukkot, refleja la forma más obvia de la visitación de la gloria divina a través del Mesías. El día santo que celebra la habitación de Dios. Lo que se celebra realmente es la habitación de Dios. Eso es el Sukkot. Eso es justamente el Sukkot. La gloria divina visitando a la humanidad en el cuerpo humano del Mesías. Eso es lo que representa el Sukkot. El Talmud habla de una costumbre que se desarrolló en el periodo del Segundo Templo. Vamos a invitar al Talmud un poquito, sí. En ese tiempo, durante este día santo, un sacerdote tomaba un cántaro de agua y lo llevaba al Pool of Siloah, al estanque de Siloah, que era el Siloam. Eso es lo que dice el Talmud. Entonces lo mojaba con esa agua y acarreaba de regreso ese cántaro hacia el templo. ¡Qué bonito! El judaísmo sabe muy bien esto. Los judíos mesiánicos saben muy bien esto. Pero yo quisiera que los judíos mesiánicos invitáramos un poquito más a Yeshua, porque es la gloria divina. Multitudes de las gentes entonces, del pueblo entonces, formaba un grupo procesional, una procesión detrás del sacerdote, danzando. Me encanta cómo danza el grupo Chevra. Cantan,
y danzan con júbilo y con gozo. Estoy en contra de los críticos cuando tú tomas tu guitarra y danzas como el rey David. Tendrían que quitar a David de esa alegría que tuvo y esa danza que tuvo. David danzaba en la presencia de su Dios. Y hoy en día se vale danzar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Aquí danzaban las multitudes o el pueblo, las multitudes del pueblo. Entonces formaron una procesión detrás del sacerdote, danzando, cantando y chanting. Una cosa es danzar, cantar, por supuesto cantar, y otra cosa es el chanting, que suena también a canto, pero eso es un cántico de lo que se llama el Jalel. El Jalel es un cántico de alabanza poderoso y profundo, y esto lo hacían esto viene en el Salmo 113 y 118. Los hijos de Coré también eran expertos en danza y en canto y en alabanza. Conforme ellos entraban, dice aquí, al monte del templo. As they entered to the Temple Mount. Al entrar al templo al monte del templo o al templo, al Shekinah, al tabernáculo, entraban y alababan y cantaban. Cada uno de los primeros 6 días de Sukkot, que es la fiesta de la que hablamos, el grupo profesional encirculaba el altar del templo una vez, le daba una vuelta al templo una vez. Acuérdate de los muros de Jericó también, pero en otro tono, de alabanza y de adoración y de canto y de gozo y de plenitud. Entonces ese grupo procesional, esa procesión, encirculaba el templo, el altar del templo una vez, y en el 7º día ellos entonces daban 7 vueltas también para magnificar el gozo. Canto de alabanza, canto de gozo, y con qué felicidad, con qué libertad lo hacían. Y entonces el sacerdote, con el cántaro de agua tomado en Shiloh, que significa, bueno, Shiloh, Yeshua sana a una persona y le envía al Shiloh, que es el templo también, o el lugar donde significa enviado. El resalte de la ceremonia, o la parte más alta de la ceremonia, venía cuando el sacerdote dramáticamente derramaba el agua en el altar del templo. Dramáticamente derramaba el agua en el altar del templo. ¿Sí? Hay muchas formas de derramaba el agua dramáticamente en el altar del templo. Eso es lo que hacía, y entonces nosotros podemos ver este tipo de situaciones para que estemos claramente integrados, comprendamos perfectamente bien cómo un Midrash transmite lo que hay en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto no es sin el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto no es sin el Antiguo Pacto. Nos perderíamos de toda la riqueza. No entenderíamos lo que respecta a la Shekinah, no entenderíamos lo que Yeshua dijo en el Antiguo Pacto, y ahorita lo vamos a ver lo que dijo Yeshua en el Nuevo Pacto. Entonces, pues, la respuesta de las multitudes era tan inmensa que el Talmud dice que quien no había estado en Jerusalén en una festividad de a esta ceremonia, no había experimentado un gozo real. Por tanto, se hizo conocido como regocijo de la casa del drawing water, del agua de la que estamos hablando, y eso se llama Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah era el evento del agua de la que te estoy hablando y transmitiendo, cuando el sacerdote derramaba en el templo el agua que había acarreado de Shiloh. Entonces, aquí se está conformando el Mesías. Aunque tú no lo creas, Yeshua se está reflejando cada vez más como la Shekinah divina, y ahorita te hablo a continuación. Bien, ¿por qué todo el regocijo en este ceremonial de derramamiento de agua? Obviamente tenía que ser más que el regocijo en la esperanza de la lluvia futura, de las lluvias de invierno futuras para Israel. Tan importante como pudiera ser. Tú y yo sabemos muy bien que son muy importantes las lluvias de invierno para el pueblo de Israel, pero más importante que todo esto era lo que representaba esa agua de la que derramaba el sacerdote. Acuérdate que el antiguo pacto, de acuerdo a Hebreos, solamente es una sombra de las cosas que habían que venir.
Es una sombra de lo que había que venir. Si quieres entender el nuevo pacto, tienes que irte al antiguo pacto para ver qué pasaba. Y el antiguo pacto cobra vida. En lugar de ser una luz, es una sombra. Pero cuando el Mesías viene bajo el entendimiento de la Shekinah divina y bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, entiendes perfectamente las festividades judías y todo mundo contento. Al Nuevo Testamento no le quitas nada, lo enriqueces. Y al Antiguo Pacto no le quitas nada, lo enriqueces. Lo haces más rico, la festividad del Sukkot. Así que si no tienes el gozo aún en tu vida que falta para tener una plenitud en tu vida absoluta, es porque algo no está muy bien en nuestra interpretación del Tanaj. El Tanaj solamente es algo que refleja a la gloria divina cuando está manifiesta, y ahora está más clara que nunca la revelación. Los rabinos talmúdicos hablan de las verdades profundas de Isaías 12:3 en lo que respecta a la ceremonia. Fíjate que te estoy hablando de una interpretación rabínica talmúdica. Vamos, aquí invitamos a todo mundo para tener un Mesías más completo y así. Bueno, quizá digas tú, el Talmud no todo está bien. Bueno, tú sabrás lo que lees y lo que no. Tú sabrás a qué le crees y a qué no le crees. Pero aquí estoy hablando de los rabinos talmúdicos. Estamos hablando de Isaías 12:3, que concuerda con el profeta. Y entonces, ¿qué significa la ceremonia? Lo que respecta a la ceremonia. Entonces, dice Isaías 12:3, tú gozosamente sacarás el agua de las fuentes. Te lo voy a leer en inglés y luego en español porque cobra fuerza. Then you will joyfully draw water from the springs of salvation. Dice aquí, entonces tú gozosamente sacarás aguas de las fuentes de salvación. Tienes que invitar al Salvador. Salvación en hebreo es Yeshua. Yeshua. La palabra salvación es Yeshua, acentuada en la Salvador es Yeshua. Ese es el Salvador. Y aquí está reflejando a Yeshua en las aguas de la salvación. Más que derramamiento del agua temporal en Israel, el regocijo de la casa para sacar esa agua era para proféticamente ilustrar los días de la redención mesiánica. Aquí sí que Sukkot refleja los días de la redención mesiánica. No tanto solamente cubrirse de las vicisitudes temporales, climáticas de los fríos y una Sukkot, una enramada, o como llaman la fiesta de los tabernáculos. A veces tengo temor de decir, unos dicen Sukkot, otros dicen Sukkot, otros dicen Sukkah, otros dicen enramada, otros dicen tabernáculos y otros dicen otra cuestión. Entonces, no te asustes, usa tu nomenclatura que siempre has utilizado. Lo único que digo yo es que invites a Yeshua al Sukkot. Eso es todo lo que te estoy diciendo, bien. De acuerdo a escritos que no son míos, bien. Entonces, bueno, aquí dice que esto ilustra los días de la redención mesiánica cuando el agua del Espíritu Santo, unos dicen, no le digas Espíritu Santo, dile Ruach HaKodesh. Pues también tengo forma de decirle Ruach HaKodesh, pero no me gusta meter las cosas con tirabuzón ni con zapato a fuerzas, porque el Ruach HaKodesh, él me invita. Él nunca penetra fuertemente a mi anatomía espiritual, sino que me inspira a decir las cosas como Él las ve y como Él las dice. Entonces, si bajo mi ritmo musical y mi voz, es porque el Espíritu me dice, deja que yo hable. Se metió Shebra otra vez con su alegría, pero ponemos otra vez Nachpisa, que nos habla de tranquilidad. Entonces, pues, dice aquí, el Espíritu, repitiendo aquí, cuando el agua del Espíritu Santo sería derramada sobre Israel. Israel, recibe el Ruach HaKodesh, recibe el Espíritu Santo en esta tarde. Para ti yo sé que es el Ruach HaKodesh. Por supuesto, Ruach significa viento, HaKodesh significa el santo. Es un viento inspirador el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no te preocupes, si las nomenclaturas
¿Son diferentes? No te apures. Lo importante es la esencia del Espíritu Santo. La esencia del Espíritu Santo es la misma en el Ruach HaKodesh que en el Espíritu Santo hablado acá desde un punto de vista desde la cortina de este lado. Dios en última instancia edificará su habitación, o Elohim como quieras. Aquí el escritor es netamente judío. Y si él dice Dios, yo puedo decir Dios también. Dice aquí, Dios en última instancia edificará su habitación con su pueblo cuando el reino sea establecido bajo el gobierno del Mesías. Dios en última instancia edificará su habitación con su pueblo cuando el reino sea establecido bajo el gobierno del Mesías. Esto viene en Juan 7, 37 y 39. Ahí explica que la conexión siguiente a Sukkot en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una conexión de lo que estamos diciendo entre Sukkot y el Nuevo Testamento. Quizá nunca has escuchado esto, sobre todo si eres judío, mesiánico y te has ido al antiguo pacto de respeto, tú sabes, pero hay una perfecta conexión. Ahora, en el último día del festival que se llama Hoshana Rabbah, Yeshua se paró y cried out, clamó. Cried out es clamó o gritó. If anyone is thirsty, si alguno está sediento, let him keep coming to me and drinking. Que venga a mí y que beba. Eso es lo que dice Yeshua. If anyone is thirsty, let him keep coming to me and drinking. Quien ponga su confianza en mí, como dice la Escritura, rivers of living water will flow from his inmost vein. Entonces dice aquí, quien ponga su confianza en mí, o todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. ¿De qué está hablando? Del Espíritu. Ríos de agua viva, de una fuente inagotable. Eso es lo que realmente significa Sukkot. Ahora, él dijo esto acerca del Espíritu, a quien aquellos quienes confiaron o creyeron en él, iban a recibir más tarde. El Espíritu no había sido dado porque Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Cuándo reciben el Espíritu? Cuando Yeshua es glorificado, recibido en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, al nivel, a la altura de Adonai. Eso es lo que significa cuando dice a la diestra del Padre. Es muy fuerte esto, yo lo sé, si eres judío. A nivel de la diestra del Padre. Entonces, ese nivel no lo alcanzaba, no lo tenía, y en ese momento se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Adonai es Señor. Ahí se unifica perfectamente bien. Vamos, Yeshua deja de ser humano en ese momento y entonces lo ponen a la diestra del Padre. No te preocupes, el Padre Eterno está a la diestra de Abraham. No te preocupes, Abraham tiene un lugar especial, por supuesto, también. A la diestra de Abraham, o sea, al lado izquierdo de Adonai está Abraham. Y a la diestra de Adonai está Mashiach, Yeshua HaMashiach, quien es el rey. ¿Verdad? Pele Yoed, y todo lo que dice en Isaías también, Pele Yoed, El Gibor, Abiad Sar Shalom. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O Emmanuel, Dios con nosotros. Immanuel le llama el judaísmo. Immanuel, no Emmanuel. Immanuel, Él con nosotros. Entonces, aquí se unifica todo esto. El Espíritu entonces no hubiese dado debido a que Yeshua no hubiese sido glorificado. Imagínate el cuadro. Sukkot estaba en plenitud, y el gozo de los primeros 6 días era exuberante. Desde el día gran final era Hoshana Rabbah, dijimos, las multitudes fueron llenadas con expectación por el Mesías y el Espíritu Santo que él traía.
El Espíritu Santo fue traído por el Mesías. Para todos nosotros también, y qué rico es conocer el Espíritu Santo. En ese tiempo, la ceremonia del agua, de sacar el agua, Yeshua hizo una proclamación, dice aquí respecto aquí. Ustedes verdaderamente quieren el agua viva. Do you truly want the living waters of the Holy Spirit? ¿Ustedes quieren realmente las aguas vivas del Espíritu Santo? ¿Alguno entiende? Perdónenme, por favor. Vamos a poner a Kiyitzpineini, ¿sí? Otra vez tocando al tabernáculo, lo que significa, y él me esconderá en su tabernáculo. Entonces, pues, dice aquí, Yeshua hizo una proclamación intensa. ¿Ustedes verdaderamente quieren las aguas vivas del Espíritu Santo? ¿Alguno entiende el verdadero significado de esta ceremonia? Eso es lo que quiso decir en un tono midrashico. ¿Ustedes quieren verdaderamente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh? ¿Alguno entiende el verdadero significado de esta ceremonia? Eso es lo que quiso decir. ¿Alguno entiende verdaderamente eso? Si alguno desea que el Bet HaShoeva simboliza, si alguno desea saber lo que el Bet HaShoeva desea, entonces que crea en mí. Yo soy el Mesías, quien derramará el Espíritu Santo sobre Israel. Y entonces sí, cuando Él entonces derrame su Espíritu Santo sobre Israel, entonces se cumplirá el Sukkot completo y perfecto. ¿Y qué pasará? Él me pondrá en alto, mi cabeza la pondré en alto, y entonces alrededor de mis enemigos. Ese es el tabernáculo de nuestro Padre Eterno, lo cual desea que recibamos revelación intensa. Shalom. Feliz Sukkot. Disfruta los días de Sukkot. Invita al Ruach HaKodesh, pero invita a Yeshua Mashiach, que es el agente que trae la fortaleza y la firmeza y la verdad y la revelación completa y perfecta, para que así todo el mundo, judíos y gentiles, en un mismo tronco, que es Israel, adoren al que vive por siempre. Shalom. 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 Él me ocultará en lo morado de su tabernáculo.
بنيني بسوقك